Por favor, solo una vez. Pagaré lo que sea. La voz de Adrián Valentí se quebró mientras sostenía a su recién nacido, muerto de hambre, bajo las luces tenues de una panadería casi en quiebra. Hannah Brooks estaba de pie detrás del mostrador, con harina en las manos y un dolor enterrado muy profundo en la mirada. Durante 3 semanas, su cuerpo había seguido produciendo leche para la hija que había perdido cuando la pequeña vivió menos de un día. Los clientes ya no llegaban. Su novio le había robado los ahorros. La ciudad había aprendido a mirarla como si ella ya no existiera. Pero cuando el llanto débil de Luca llenó la habitación, Hannah dio un paso adelante. Tomó al bebé entre sus brazos y susurró, «Dámelo». Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que va a pasar después va a exponer todo lo que intentaron ocultar. La nieve caía sobre las ventanas oscuras de la mansión Valentí, cubriendo a Nueva York bajo un silencio blanco que no lograba llegar hasta el dolor que había dentro. Habían pasado 3 días desde que Isabella Valentí murió por complicaciones del parto, y sin embargo, la habitación principal todavía guardaba el aroma suave de su perfume de jazmín. Ningún empleado se atrevía a entrar sin que se lo ordenaran, y nadie había tocado la bata azul pálido doblada sobre la silla junto a la cama. Adrián Valentí estaba de pie en la habitación contigua, en el cuarto del bebé, con su hijo recién nacido pegado al pecho, mirándolo como si la sola fuerza de su voluntad pudiera mantenerlo con vida. A sus 39 años, Adrián era el jefe de la mafia más temido de Nueva York. Un hombre alto, de hombros anchos, pómulos marcados, cabello negro peinado hacia atrás y una barba corta, perfectamente recortada, que hacía su expresión aún más dura. Controlaba rutas de embarque, casinos y empresas de logística en toda la ciudad. Hombres que le doblaban la edad bajaban la mirada cuando él entraba a una habitación. Años de traiciones y violencia le habían enseñado a hablar poco, a no revelar nada y a jamás mostrar debilidad frente a nadie. Pero todo ese poder no significaba absolutamente nada mientras el pequeño cuerpo de Luca se debilitaba entre sus brazos. El bebé había rechazado cada biberón que le acercaban a la boca. Luca era pequeño, incluso para ser un recién nacido, con un cabello negro y suave pegado a la cabeza y la boca delicada de Isabella. Pero la fuerza de su llanto había ido desapareciendo con cada hora que pasaba. Al principio gritaba cada vez que una enfermera intentaba alimentarlo. Después los gritos se convirtieron en quejidos. Y para la tercera mañana, hasta esos quejidos casi habían desaparecido. El doctor Samuel Bennett, un pediatra de cabello plateado, lentes pequeños y modales tranquilos, forjados por 30 años en medicina neonatal, examinó al bebé por 4ª vez ese día. Era uno de los pocos hombres en la mansión que hablaba con Adrián sin temblar, aunque incluso él elegía cada palabra con mucho cuidado. Luca está deshidratado, agotado, y está perdiendo la fuerza que necesita para alimentarse, dijo el doctor Bennett. El equipo médico ya había comenzado un tratamiento de apoyo, pero el bebé seguía rechazando el biberón, y el tiempo se acortaba peligrosamente. Si no acepta leche en las próximas horas, su estado podría volverse crítico, dijo el doctor Bennett, mirando de reojo los biberones intactos alineados sobre el mármol antes de volver a mirar a Adrián. Algunos recién nacidos responden distinto cuando se les da el pecho directamente, especialmente después de un sufrimiento tan severo. Necesitamos a una mujer sana, en periodo de lactancia, dispuesta a intentarlo de inmediato. Adrián no preguntó cuánto costaría. El dinero era el idioma que él usaba cuando las amenazas eran innecesarias, y tenía suficiente como para comprar casi cualquier cosa en Nueva York. Se volteó hacia Marco De Luca, su jefe de seguridad, un exmilitar de cuello grueso, mediados de sus 40, cabeza rapada, una cicatriz cruzándole una ceja y la disciplina de quedarse perfectamente quieto hasta recibir una orden. Marco llevaba 17 años sirviendo a Adrián. Lo había visto salir caminando de emboscadas sin cambiar la expresión del rostro. También lo había visto de pie junto a la cama de hospital de Isabella, sosteniendo su mano fría mucho después de que los médicos ya le habían cubierto el rostro. Desde aquella noche, Marco le hablaba con más suavidad. «Encuentra a alguien», dijo Adrián. Su voz sonaba baja y controlada, pero la mano que sostenía la cabeza de Luca le temblaba. «Busca en cada hospital, cada centro de maternidad, cada clínica privada y cada agencia de la ciudad. No me importa cuánto cueste». En menos de una hora, decenas de hombres de Valentí se movían por Nueva York. Contactaron a enfermeras privadas,
consultoras de lactancia, madres recientes, organizaciones benéficas y mujeres que en algún momento se habían registrado como donantes de leche. Adrián ofrecía suficiente dinero como para cambiarle la vida a una familia entera, pero la respuesta seguía siendo la misma. Algunas mujeres se negaban apenas escuchaban su apellido. Otras aceptaban al principio y luego llamaban para cancelar, después de que esposos, padres o abogados les advirtieran lo que podía significar involucrarse con la familia Valentí. Temían que bandas rivales las señalaran. Temían que la policía las interrogara. Y temían que, una vez que entraran al mundo de Adrián, jamás las dejaran salir. Para media tarde, Marco ya había hablado con casi 30 posibles candidatas. Ninguna quiso ir a la mansión. Adrián seguía en la habitación del bebé mientras la luz del día se apagaba detrás de la nieve. Se había quitado el saco del traje, y las mangas de su camisa blanca estaban dobladas hasta los antebrazos, dejando ver la vieja cicatriz de cuchillo que le cruzaba la muñeca izquierda. Luca yacía contra su pecho, bajo la manta gris de lana, demasiado cansado ya hasta para girar la cabeza. Adrián recordó a Isabella riéndose la primera vez que sintió al bebé patear. Recordó cómo ella le puso su mano grande sobre el vientre y le dijo que su hijo lo iba a suavizar. Él le había respondido que ningún hombre Valentí se había suavizado jamás por nada. El recuerdo lo atravesó con tanta fuerza que tuvo que bajar el rostro hacia el cabello de Luca para que nadie viera su expresión. Había fallado en salvar a Isabella. Ahora estaba viendo cómo se le escapaba su hijo, mientras un imperio entero esperaba sus órdenes. En otra parte de la ciudad, el teniente de seguridad más joven de Marco notó un letrero escrito a mano en la ventana de una pequeña panadería en Queens. Daniel Russo tenía 28 años, delgado, sin barba, con ojos color café inquietos y la postura alerta de alguien que había crecido esperando problemas. Lo habían enviado a preguntarle a la dueña porque una empleada de una clínica de maternidad cercana recordaba haber escuchado que ella había dado a luz recientemente. La panadería se llamaba Brook St. Bread, aunque la mitad de las letras doradas ya se habían despegado del vidrio. Adentro, una mujer estaba detrás del mostrador, metiendo los últimos panés en bolsas de papel. Tenía 30 años, una figura llena y suave, piel morena cálida y un cabello castaño espeso recogido en un moño flojo en la nuca. Se llamaba Hannah Brooks, y el dolor le había dejado sombras pálidas debajo de los ojos color avellana. Vestía un suéter cubierto de harina bajo un delantal viejo, y aunque sus movimientos eran cansados, sostenía cada pan con el cuidado de alguien que se está despidiendo. La panadería de Hannah había quebrado después de que su novio vaciara la cuenta que compartían y desapareciera, dejándola con la renta atrasada, deudas con proveedores y un contrato de arrendamiento que ya no podía pagar. Esa traición había llegado apenas unas semanas después de que perdiera a su hija prematura, Grace, quien vivió menos de un día. El cuerpo de Hannah había seguido preparándose para alimentar a una niña que ya no estaba, y cada mañana se convertía en un recordatorio cruel de la vida que había esperado sostener en sus brazos. Había dejado de contestarle a sus amigas, había dejado de visitar a su madre, y se había convencido de que todo lo que tocaba, tarde o temprano, desaparecía. Esa tarde estaba vendiendo el último pan antes de devolverle las llaves al dueño del local. Pensó que Daniel había llegado a cobrarle una deuda de otra persona. En cambio, él le hizo una sola pregunta, en voz baja: ¿todavía puedes amamantar a un bebé? Menos de 40 minutos después, 3 camionetas negras se detuvieron frente a la panadería. Adrián entró primero, cargando a Luca bajo su abrigo para protegerlo del frío. Detrás iba Marco, y después el Dr. Bennett. Pero Hannah casi ni notó a los hombres armados ni los autos costosos que se veían por la ventana. Su mirada estaba clavada en el rostro sin color del bebé y en la boquita que se abría sin fuerza siquiera para llorar. Por un segundo insoportable, volvió a ver a Grace bajo las luces del hospital. Las rodillas se le aflojaron, y se sostuvo del borde del mostrador mientras la leche le dolía en el pecho. Adrián empezó a explicarle, con la voz cortante y formal, ofreciéndole dinero, protección, lo que ella quisiera pedir. Hannah no preguntó su nombre. No preguntó por qué había hombres armados afuera de su panadería en ruinas. Simplemente se quitó el delantal, caminó hacia él y abrió los 2 brazos. «Dámelo». Adrián dudó solo un instante antes de ponerle a Luca entre los brazos. Hannah llevó al bebé a la pequeña oficina detrás de la cocina, donde el aire todavía olía a levadura, canela y pan recién horneado. Se sentó en una vieja silla de madera,
Lo acomodó con cuidado y le susurró palabras demasiado suaves como para que los hombres de afuera pudieran escucharlas. Al principio, Luca no respondió. Hannah le acarició la mejilla con un dedo, luchando contra el miedo de haber llegado demasiado tarde. Entonces el bebé giró la cabeza, débilmente, encontró lo que había rechazado en cada biberón. Y comenzó a alimentarse. El sonido era casi nada, apenas un ritmo suave en un cuarto silencioso. Pero Adrián lo escuchó. Se quedó parado en la puerta, con las dos manos colgando inútiles a los costados, mientras Lucas seguía alimentándose por primera vez en 3 días. Hannah se inclinó sobre el bebé, con las lágrimas resbalándole por el rostro, sosteniéndolo con la ternura que no había podido darle a su propia hija. El doctor Bennett soltó un largo suspiro y asintió con la cabeza. Pero Adrián no lo miró a él. Sus ojos seguían fijos en la manita de Luca aferrada al suéter de Hannah. El hombre que había enterrado a amigos, a enemigos, y a la única mujer que había amado en su vida, finalmente bajó la cabeza. Sin hacer ningún ruido, y sin intentar ocultarlo, Adrián Valentí empezó a llorar. Cuando la nieve dejó de caer sobre Queens, Luca llevaba casi 20 minutos alimentándose, y el color había comenzado a volverle poco a poco al rostro. Hannah seguía sentada en la pequeña oficina detrás de la panadería, con una mano sosteniendo la cabecita del bebé y la otra descansando protectora sobre su espalda. Adrián se quedó de pie a varios pasos de distancia, sin poder dejar de mirar el subir y bajar de los pequeños hombros de su hijo. El doctor Bennett le tomó el pulso a Luca 2 veces, y luego le aseguró a Adrián, en voz baja, que el peligro inmediato ya había pasado, aunque el recién nacido necesitaría observación cercana y alimentación regular durante los próximos días. El alivio debería haber hecho sentir más fuerte a Adrián, pero en cambio lo dejó extrañamente vulnerable. La mujer que tenía enfrente había logrado en minutos lo que su fortuna, sus médicos y toda su organización no habían podido conseguir. Por primera vez en años, Adrián Valentí se encontró necesitando algo de alguien que no le tenía miedo y a quien no podía comprar. Cuando Luca finalmente soltó el pecho de Hannah y se quedó dormido contra ella, Adrián les pidió a todos los demás que salieran de la habitación. Esperó a que la puerta se cerrara antes de hablar. Su expresión, una vez más, estaba controlada bajo los rasgos duros de su rostro. Le ofreció a Hannah una habitación privada en la mansión Valentí, supervisión médica completa, transporte, protección y suficiente dinero como para borrar cada deuda relacionada con la panadería. Su tono era formal, casi frío, porque negociar era la única manera que él conocía de sobrevivir a la vulnerabilidad. Le dijo que sería algo temporal, tal vez solo unas semanas, hasta que Luca estuviera lo bastante fuerte como para aceptar un biberón, o hasta que encontraran otra forma de alimentarlo. Hannah bajó la mirada hacia el bebé dormido en lugar de mirar al hombre que le hacía la oferta. Sabía que la cantidad que Adrián mencionaba podía salvar su negocio, pagar su renta y reconstruir la vida que se le había derrumbado encima. Pero no fue el dinero lo que determinó su respuesta. «Voy a ir», dijo en voz baja. «Pero no por el pago». Los ojos de Adrián se entrecerraron un poco, sin estar acostumbrado a que alguien rechazara el verdadero peso de sus ofertas. Hannah acomodó la manta alrededor de Luca y por fin lo miró de frente. Le explicó que el bebé había estado peligrosamente débil y que podía volver a rechazar el biberón en el momento en que ella se fuera. No se marcharía sabiendo que él podía morir sin ella. Adrián estudió su rostro buscando alguna señal de actuación, de codicia o de ambición escondida, pero solo encontró cansancio y la honestidad cruda de alguien que ya había perdido demasiado. Hannah no le preguntó qué clase de hombre era, qué crímenes habían construido su fortuna, ni por qué había guardias armados afuera de la panadería. Entendía lo suficiente con solo escuchar el apellido Valentí y ver el silencio de los hombres a su alrededor. Sin embargo, el miedo ya le había arrebatado a su hija, su relación y su medio de vida. Y ya no pensaba dejar que el miedo decidiera en qué clase de persona se convertiría. La mansión Valentí se levantaba detrás de rejas de hierro, en un tramo privado de Long Island. Una enorme residencia de piedra, con ventanales altos, escaleras imponentes y más habitaciones de las que Hannah podía contar. Desde afuera se veía impecable, pero por dentro cargaba el desorden inquieto de una casa abandonada por el duelo. El personal se movía rápido y hablaba en susurros, siempre atento a cualquier señal de que Adrián llegara. Desde la muerte de Isabella, 3 amas de llaves habían renunciado. 2 niñeras se habían ido sin siquiera cobrar su último sueldo,
Y el personal de cocina había cambiado tantas veces que ya nadie sabía bien de qué era responsable. El carácter de Adrián se había vuelto impredecible. No violento hacia los empleados, pero sí lo suficientemente cortante como para hacer que cualquier error se sintiera peligroso. Una cena fría podía traerle horas de silencio. Un documento fuera de lugar podía ganarse una mirada que hacía que hombres adultos olvidaran cómo hablar. La mansión funcionaba, pero no vivía. La ama de llaves principal que recibió a Hannah era Teresa Marino, una mujer robusta, ya pasados los 50, con cabello negro veteado de plata, ojos color café oscuro y los modales prácticos que solo dan 3 décadas al servicio de la familia Valentí. Teresa había querido mucho a Isabella, y desde su muerte, se había vuelto cada vez más protectora con la casa, aunque el cansancio se le notaba en las arrugas alrededor de la boca. Miró a Hannah de arriba abajo, fijándose en su figura llena, su abrigo barato y la harina que todavía tenía metida bajo una uña. Su expresión dejaba ver que no entendía por qué Adrián había traído a una panadera en quiebra a la casa más vigilada de Nueva York. Aún así, en el momento en que Luca se removió entre los brazos de Hannah y se calmó de nuevo al escuchar su voz, la desconfianza de Teresa se ablandó. La llevó al piso de arriba, a una habitación junto al cuarto del bebé, y le explicó las reglas de la casa, la mayoría centradas en mantenerse lejos del camino de Adrián. Hannah pasó los primeros 2 días casi por completo con Luca. Aprendió el ritmo de su hambre, el sonido suave que hacía justo antes de despertar, y la forma en que se relajaba cuando ella le apoyaba la palma en el centro de la espalda. Dormía en tramos cortos, levantándose cada pocas horas para alimentarlo, mientras las enfermeras registraban su peso y su temperatura. Luca crecía más fuerte con cada día que pasaba, y los llantos débiles que tanto habían asustado a todos poco a poco se volvieron más fuertes y más exigentes. Cuidarlo le traía a Hannah tanto consuelo como dolor. A veces, cuando los deditos del bebé se cerraban alrededor de los suyos, sentía una punzada tan profunda que tenía que voltear la cara. Sabía que Luca no era Grace, y jamás se permitió pretender lo contrario. Pero ayudarlo a sobrevivir le devolvía un propósito a la parte de ella que el duelo había dejado vacía. Para la tercera mañana, Hannah comenzó a notar el desorden que había más allá del cuarto del bebé. Las bandejas del desayuno llegaban tarde, con la mitad de la comida sin tocar y ya fría. Cajas de fruta cara se echaban a perder en la despensa mientras los guardias, agotados, sobrevivían a puro café y bocadillos empacados. La cocina en sí era enorme, con hornos profesionales y equipo importado. Pero nadie parecía saber dónde estaban guardados los suministros. El jefe de cocina, Emilio Costa, era un hombre robusto, de 60 y tantos años, con bigote canoso, manos fuertes y el orgullo herido de alguien que alguna vez había dirigido una de las mejores cocinas de hotel de Manhattan. Desde la muerte de Isabella, Adrián rechazaba cada menú por soso, y Emilio, poco a poco, había dejado de intentarlo. Preparaba lo que le pedían, tiraba lo que rechazaban y evitaba hablar a menos que fuera necesario. Hannah no pidió permiso para ayudar. Empezó sacando los ingredientes vencidos de la despensa y acomodando los estantes para que los suministros más viejos se usaran primero. Etiquetó la harina, el arroz, las conservas, las especias y los alimentos médicos con letra clara. Cuando Teresa protestó diciendo que Adrián no la había contratado para administrar la casa, Hannah respondió con calma que estaba cansada de ver buena comida pudrirse mientras los hombres que cuidaban a la familia se saltaban las comidas. Emilio la observó trabajar en silencio, hasta que ella encontró varios costales de harina de pan sin abrir y preguntó por qué la mansión compraba pan del otro lado de la ciudad todas las mañanas. Él admitió que Isabella solía pedir pan recién horneado, pero que después de su muerte, nadie había querido usar las viejas recetas. Hannah no tocó el libro de recetas de Isabella. En cambio, se ofreció a enseñarle a Emilio una hogaza sencilla que ella había hecho durante años en su propia panadería. En una semana, la cocina había cambiado por completo. Hannah creó menús básicos que alimentaban a los guardias según sus turnos, reemplazó los pedidos desperdiciados por comidas grandes y bien preparadas, y convenció a Teresa de llevar un inventario diario. El orgullo de Emilio poco a poco fue regresando, mientras volvía a cocinar con intención. Juntos, él y Hannah amasaban pan antes del amanecer, dejándolo crecer mientras la mansión todavía dormía. La primera mañana en que las hogazas entraron al horno, el olor a levadura tibia y mantequilla se coló por los pasillos, recorriendo la fría casa con más fuerza que cualquier orden que Adrián hubiera dado jamás.
Los guardias que solían comer de pie empezaron a reunirse cerca de la cocina. Hombres que en semanas apenas se habían saludado con la cabeza ahora se sentaban juntos en la mesa larga del personal, partiendo el pan con las manos y sonriendo casi sin querer. Adrián notaba los cambios sin decir nada al respecto. Volvía de sus oficinas cada vez más temprano, primero con la excusa de que necesitaba noticias de los médicos, después quedándose parado afuera del cuarto del bebé mucho después de que Luca ya se había dormido. Empezó a cenar en casa otra vez, porque las comidas estaban listas antes de la medianoche y ya no sabían a obligación. Más de una vez se detuvo en el pasillo cuando el aroma del pan recién horneado le llegaba, y le recordaba las mañanas antes de que Isabella se enfermara, cuando ella insistía en que la mansión debía oler como si ahí viviera una familia de verdad. Nunca se lo dijo a Hannah. Simplemente la observaba moverse por la casa con Luca en brazos, hablándoles a los empleados sin miedo, corrigiendo a los guardias como si fueran clientes tercos en su propia panadería. 2 semanas después de que Hannah entrara a la mansión, Luca durmió 5 horas seguidas por primera vez. Hannah lo puso en la cuna y se quedó a su lado hasta estar segura de que su respiración se mantenía estable. Cuando salió al pasillo, Adrián la estaba esperando ahí, todavía con su abrigo oscuro puesto, a pesar de haber llegado a casa casi 1 hora antes. Detrás de él, la mansión estaba tranquila, pero no vacía. En algún lugar del piso de abajo, Emilio preparaba masa para el día siguiente, y 2 guardias se reían en voz baja mientras cenaban tarde. Adrián miró hacia el cuarto del bebé, y después miró a Hannah, como intentando entender cómo la mujer que nadie había elegido se había convertido en el centro de su hogar. No dijo nada al respecto. Solo se quitó el abrigo, se lo entregó a Teresa y caminó de regreso hacia su hijo en lugar de regresar a la ciudad. Casi un mes después de que Hannah Brooks entrara a la mansión Valentí, el invierno cayó con fuerza sobre Nueva York, cubriendo los jardines y las terrazas de piedra con nieve fresca, mientras la casa misma se sentía más cálida de lo que había estado en años. Luca se había convertido en un bebé más sano, con las mejillas llenándose, el llanto cada vez más fuerte, y las manitas buscando instintivamente a Hannah cada vez que ella entraba al cuarto. Los empleados ya no caminaban apurados por los pasillos con expresiones asustadas, e incluso los guardias apostados en la reja principal bromeaban tranquilamente durante sus descansos para comer. Adrián notaba cada cambio sin hablar jamás de eso. Seguía pasando la mayoría de sus días administrando contratos de embarque, operaciones de casinos y negociaciones interminables con hombres de negocios poderosos que le temían más de lo que lo respetaban. Pero cada noche regresaba antes de que Luca se durmiera. Muchas veces se quedaba parado en silencio junto a la cuna, viendo dormir a su hijo, convenciéndose de que la paz que había llenado la mansión por fin había alejado la oscuridad que dejó la muerte de Isabella. Hannah quería creer lo mismo, pero algo muy dentro de ella se negaba a relajarse. La primera señal pareció demasiado pequeña como para importar. Una noche, después de amamantar a Luca, Hannah fue a revisar la fórmula de emergencia guardada en el gabinete del cuarto, solo para verificar las fechas de caducidad por si algún día ella se enfermaba o no podía alimentarlo por un tiempo. Frunció el ceño de inmediato. Apenas 3 días antes había acomodado ella misma cada envase, poniendo las latas nuevas detrás de las viejas, y marcando cada tapa con un punto azul, hecho con un marcador de cocina, para poder rotar los suministros correctamente. Ahora 2 de las latas no tenían ninguna marca. Las etiquetas eran idénticas, los sellos parecían intactos, pero Hannah estaba segura de que no eran los mismos envases. Años de manejar una panadería con dificultades la habían entrenado a notar los cambios más pequeños en el inventario, porque pasar por alto un detalle diminuto muchas veces se convertía en un error costoso. No le dijo nada a nadie. Devolvió las latas al estante en silencio y decidió que volvería a revisar a la mañana siguiente. El día siguiente confirmó su sospecha. Los envases marcados con azul habían cambiado de lugar otra vez, aunque nadie admitía haberlos tocado. Hannah abrió el gabinete con cuidado y examinó cada lata bajo la luz del cuarto. No podía identificar de inmediato nada mal con el polvo en sí, pero la incertidumbre se le instaló pesada en el estómago. El doctor Bennett le había explicado una y otra vez que bebés como Luca eran especialmente vulnerables, y que introducir una fórmula contaminada o alterada podía tener consecuencias devastadoras. Hannah decidió no alarmar a Adrián antes de entender bien lo que estaba viendo. En cambio, en secreto, reemplazó la fórmula de emergencia con envases recién comprados que solo ella y el doctor Bennett conocían,
dejando las latas sospechosas intactas dentro de un gabinete cerrado con llave en la oficina médica. El doctor Bennett escuchó con atención mientras Hannah le explicaba todo. El médico experimentado se mantuvo tranquilo, pero la expresión pensativa detrás de sus lentes se volvió cada vez más seria mientras examinaba el polvo en su equipo de laboratorio. Las pruebas preliminares no mostraron nada obvio, pero él estuvo de acuerdo en que los envases debían enviarse a un laboratorio independiente sin informarle a nadie dentro de la mansión. Ya sea sabotaje o simple descuido, le dijo en voz baja, no podemos arriesgarnos a alimentar a este niño con ningún envase que no podamos verificar nosotros mismos. Hannah asintió, aunque ya sospechaba que la explicación sería mucho más oscura que un simple descuido. Alguien había reemplazado la fórmula a propósito, sin alterar los sellos, y solo alguien familiarizado con la casa podía haber logrado eso. Decidida a entender qué estaba pasando, Hannah comenzó a prestar más atención a las rutinas dentro de la mansión. Notó que las cámaras de seguridad que cubrían el pasillo del cuarto del bebé sufrían, de vez en cuando, fallas inexplicables que duraban solo unos minutos. Al principio, los técnicos le echaban la culpa al equipo viejo, pero el momento en que ocurrían parecía demasiado conveniente. Cada interrupción sucedía tarde en la noche, cuando solo quedaba despierto un puñado de empleados. Hannah le mencionó el patrón a Marco de Luca, y sus instintos disciplinados salieron a flote de inmediato. Marco revisó personalmente las grabaciones de seguridad junto a Víctor Ramírez, el técnico de vigilancia principal de la mansión. Víctor era un hombre delgado, de unos 35 años, piel aceitunada, lentes de armazón delgado, y dedos increíblemente rápidos que se movían sin esfuerzo sobre los teclados. Antes había trabajado para un contratista federal de ciberseguridad, antes de unirse a la organización de Adrián. Víctor casi nunca mostraba emociones, prefería los hechos a las especulaciones. Después de varias horas revisando los registros del sistema, le informó a Marco, en voz baja, que la grabación faltante no era resultado de una falla del equipo. Alguien con acceso de administrador había borrado esas grabaciones a propósito. El descubrimiento inquietó a todos los involucrados, pero otro misterio profundizó todavía más la tensión. Hannah recordó haber visto a una de las niñeras temporales anteriores de Luca, Melissa Grant, apenas una semana atrás. Melissa tenía 26 años, era una profesional del cuidado infantil, con cabello rubio hasta los hombros, ojos azules amables y una voz inusualmente gentil que había calmado a Luca durante varias noches difíciles. Había renunciado de manera inesperada después de solo unos días de trabajo, diciéndole a Teresa que quería pasar más tiempo con su madre, ya mayor. Pero cuando Hannah le preguntó, casualmente, a Teresa si Melissa había pasado a cobrar su último cheque, la ama de llaves se mostró confundida. Teresa admitió que no había podido comunicarse con Melissa a pesar de varios intentos. Y la dirección que aparecía en su expediente laboral pertenecía a un departamento que, según los vecinos, llevaba semanas vacío. No había ninguna información de contacto nueva. Era como si la joven simplemente hubiera desaparecido. Hannah ya no podía convencerse de que estos hechos no estaban conectados. En lugar de confrontar a Adrián de inmediato con sospechas que todavía no podía probar, comenzó a reunir en silencio cada pequeña inconsistencia que observaba. Anotaba fechas, horas, nombres e incidentes extraños en un cuaderno que escondía debajo de las mantitas del bebé, dobladas. Marco, en secreto, le dio acceso a los registros de visitantes sin hacerle preguntas innecesarias, confiando en el criterio de Hannah después de ver su devoción por Luca durante el último mes. Poco a poco, un patrón inquietante fue tomando forma. Cada grabación de seguridad borrada coincidía con las visitas de un miembro particular de la familia Valentí. Aunque casi nunca entraba al cuarto del bebé personalmente, el primo de Adrián, Marcus Bellini, siempre aparecía sin aviso justo esos días. Marcus Bellini tenía 45 años, alto como Adrián, pero más delgado, con el cabello oscuro peinado hacia atrás, tocado por canas prematuras en las sienes, ojos verdes estrechos que casi nunca revelaban sus pensamientos, y un guardarropa perfectamente confeccionado que proyectaba sofisticación en lugar de intimidación. A diferencia de Adrián, cuya autoridad se basaba en la lealtad y en un liderazgo decisivo, Marcus prefería la manipulación. Sonreía con facilidad, elogiaba a los empleados llamándolos por su nombre, donaba con generosidad a obras de caridad y cultivaba la imagen de un empresario refinado que supervisaba varias divisiones legales dentro del imperio logístico de los Valentí.
Sin embargo, detrás de esa apariencia pulida había años de resentimiento silencioso. Marcus llevaba mucho tiempo creyendo que la organización debía haber sido suya después del matrimonio de Adrián, especialmente porque Adrián e Isabella habían pasado tantos años sin tener hijos. El nacimiento de Luca había destrozado esas expectativas de la noche a la mañana, poniendo a un heredero indiscutible entre Marcus y todo lo que él había deseado en secreto. Víctor finalmente recuperó fragmentos de los metadatos de vigilancia borrados que confirmaron que las credenciales de seguridad de Marcus se habían usado repetidamente para autorizar el acceso a cámaras restringidas, aunque el vídeo en sí seguía borrado. El Dr. Bennett también recibió los resultados preliminares del laboratorio independiente. Elementos rastreados dentro de uno de los envases de fórmula sustituidos sugerían una contaminación deliberada con sustancias capaces de causar una enfermedad intestinal severa en un bebé. El informe no llegó a identificar un veneno específico, pero la conclusión era innegable. Alguien pretendía enfermar gravemente a Luca, dejando que su muerte pareciera una trágica complicación médica. Hannah sintió frío a pesar de la calidez del cuarto mientras doblaba el informe dentro de un sobre. Sabía que ya tenía suficiente información como para advertirle a Adrián de inmediato, pero antes de hacer una acusación así contra un miembro de su propia familia, quería una última prueba que nadie pudiera cuestionar. Esa oportunidad nunca llegó. Una tarde nevada, Hannah salió de la mansión por la entrada de servicio, cargando una lista de ingredientes especiales para Emilio, insistiendo en que disfrutaría de la caminata corta hasta un mercado artesanal cercano. Marco asignó a 2 guardias para que la siguieran discretamente, pero un embotellamiento los separó de ella por apenas unos instantes cruciales, cuando una camioneta de reparto bloqueó la calle angosta. Cuando Hannah dobló hacia un callejón tranquilo detrás del mercado, una mano enguantada le cubrió la boca antes de que pudiera gritar. Un piquete agudo le atravesó el cuello. El mundo se le desdibujó en blanco y gris, y la bolsa del mandado se le resbaló de los dedos, esparciendo naranjas por la nieve. Cuando los guardias llegaron al callejón, solo quedaba la canasta volcada. Menos de 30 minutos después, Adrián estaba en su oficina, mirando hacia el río Hudson congelado, cuando su teléfono privado vibró. El mensaje contenía una sola fotografía. Hannah estaba atada a una silla dentro de lo que parecía ser una bodega abandonada, las muñecas amarradas, pero los ojos todavía fijos, desafiantes, en la cámara. Debajo de la imagen había solo 2 frases cortas: elige al bebé. O a la mujer. El puerto desaparecía bajo una cortina de nieve, donde grúas abandonadas se alzaban como gigantes silenciosos sobre bodegas oxidadas, y el viento helado cargaba el olor a sal, a diésel y a la promesa de sangre. Dentro de la mansión de Adrián Valentí, sin embargo, no había pánico, solo un silencio inquietante. Cada teniente que llevaba suficiente tiempo a su servicio reconocía ese silencio. Adrián nunca gritaba antes de una guerra. Mientras más callado se volvía, más aterrador sería el resultado. Se quedó de pie en su oficina privada, con la fotografía de Hannah desplegada sobre el escritorio de nogal pulido, los ojos oscuros clavados en su rostro golpeado y sus muñecas atadas con fuerza. La mandíbula se le mantenía quieta, pero los músculos bajo su barba bien recortada se le tensaban con cada segundo que pasaba. Marco de Luca esperaba a unos pasos de distancia, sin decir nada. Lo había acompañado a través de guerras entre bandas, intentos de asesinato e investigaciones federales durante casi 2 décadas. Sin embargo, jamás había visto a su jefe con esa expresión exacta. Adrián no estaba de duelo. Estaba decidiendo cuántas vidas iban a terminar antes del amanecer. El teléfono volvió a sonar exactamente 7 minutos después del primer mensaje. Adrián contestó sin saludar. La voz calmada de Marcus Bellini se filtró por el altavoz con una confianza escalofriante, sonando menos a un conspirador desesperado y más a un empresario proponiendo un contrato. Marcus le recordó a Adrián que el Imperio Valentí había sobrevivido porque las decisiones difíciles siempre se tomaban sin sentimentalismo. Después repitió la pregunta escrita debajo de la fotografía de Hannah. ¿Elige al bebé o a la mujer? Adrián escuchó sin interrumpir, con el rostro completamente ilegible. Cuando Marcus terminó, esperando negociar, Adrián colgó la llamada en silencio. No amenazó ni negoció. Simplemente le entregó el teléfono a Víctor Ramírez, que de inmediato empezó a rastrear la señal. En minutos, los dedos de Víctor recorrieron varios programas encriptados de rastreo hasta detenerse en un punto parpadeante,
cerca de una terminal portuaria abandonada, cerrada desde un incendio devastador ocurrido 8 años atrás. Adrián miró el mapa una sola vez antes de abrocharse los botones de su abrigo negro. «Nos vamos», fue todo lo que dijo. La noticia se corrió por toda la organización Valentía a una velocidad impresionante. Convoys enteros salieron de bodegas, centros de logística, casinos y complejos privados de seguridad esparcidos por toda la ciudad. Cientos de hombres leales respondieron al llamado sin preguntar por qué. Muchos se habían unido a Adrián porque él los había rescatado de la pobreza, de la cárcel o de organizaciones rivales, años atrás. Otros lo respetaban porque, a diferencia de la mayoría de los jefes criminales, él nunca abandonaba a quienes le eran fieles. Formaron equipos disciplinados en lugar de una turba descontrolada, moviéndose con precisión militar bajo las órdenes de Marco. El convoy de camionetas negras se extendía por varias cuadras de la ciudad, mientras la nieve seguía cayendo sobre sus techos. No se pidió ninguna negociación. No se preparó ningún rescate. Adrián ya había tomado su decisión mucho antes de salir de la mansión. No iba a intercambiar vidas. Iba a terminar con la conspiración para siempre. Dentro de la bodega abandonada, Hannah luchaba por mantenerse consciente. Tenía las muñecas atadas a una silla de acero, con vista hacia el muelle de carga congelado, mientras varios hombres armados vigilaban las entradas más abajo. Marcus Bellini estaba parado cerca, con un abrigo gris carbón, elegante, sin una mancha de suciedad encima, a pesar de todo lo que lo rodeaba. Sus zapatos brillaban, extrañamente limpios contra el concreto agrietado. Incluso ahí se veía compuesto, casi elegante, como si estuviera en una reunión de negocios formal en lugar de estar orquestando un asesinato. Le dijo a Hannah que ella había complicado todo simplemente por preocuparse demasiado por un niño que nunca fue suyo. Hannah no respondió nada. El miedo seguía instalado dentro de su pecho, pero ya no la controlaba. Durante las semanas que había pasado cuidando a Luca, había descubierto algo que el dolor casi le había robado para siempre. Amar a otro niño no borraba el recuerdo de Grace. Lo honraba. Marcus confundió su silencio con rendición. No tenía idea de que ella estaba rezando en silencio para que Adrián protegiera a Luca, aunque eso significara nunca encontrarla a ella. La primera explosión destrozó cada ventana del muro este. Las puertas de acero se abrieron de golpe hacia adentro mientras granadas de destello inundaban la bodega con luz cegadora y un trueno ensordecedor. Marco lideró el primer equipo de asalto a través del humo, dando órdenes precisas mientras disparos disciplinados resonaban por las bahías vacías de carga. Adrián entró momentos después, moviéndose con una calma aterradora en medio del caos. No cargaba ninguna expresión de furia, solo una certeza absoluta. Cada movimiento era deliberado, cada disparo controlado, cada decisión definitiva. Los traidores que intentaron retroceder descubrieron que las rutas de escape ya estaban bloqueadas por hombres de Valentía avanzando desde todas las direcciones. Años controlando los puertos de Nueva York le habían enseñado a Adrián cada túnel, cada muelle y cada bodega alrededor del puerto. Marcus, sin saberlo, había elegido el peor campo de batalla posible. Un solo disparo se convirtió en el último error que los hombres de Marcus cometieron jamás. Adrián cruzó la habitación antes de que nadie más pudiera reaccionar. El hombre que sostenía el arma apenas alcanzó a voltearse antes de que Adrián lo desarmara con una eficiencia brutal. Afuera, los traidores restantes intentaron reagruparse, pero las fuerzas Valentí los abatieron en cuestión de minutos. Marcus corrió hacia los muelles, esperando llegar a un bote que lo aguardaba escondido más allá de las grúas abandonadas, pero Marco lo interceptó antes de que llegara al embarcadero. Al amanecer, cada miembro de la conspiración ya se había rendido o había caído. La traición que había amenazado la vida de Luca había terminado. El puerto volvió a quedar extrañamente en silencio, interrumpido solo por la nieve que caía sobre cajas rotas y armas abandonadas. Los paramédicos corrieron hacia Hannah en cuanto el edificio quedó asegurado, pero Adrián llegó primero. Ella seguía sentada en el frío piso de concreto, pálida por la pérdida de sangre, pero negándose a dejar que nadie se llevara a Luca hasta saber que estaba a salvo. Adrián levantó al bebé con cuidado y lo puso en los brazos de Marco antes de arrodillarse junto a ella. Durante varios segundos largos, simplemente miró a la mujer que 2 veces se había puesto entre su hijo y la muerte sin pedir nada a cambio. Cientos de soldados, guardias, conductores y tenientes de Valentí observaban en completo silencio.
Ninguno de ellos había visto jamás a Adrián mostrar afecto en público, ni siquiera hacia Isabella durante su matrimonio. Sin importarle quién lo viera, Adrián pasó un brazo con cuidado alrededor del hombro sano de Hannah y la atrajo hacia su pecho. Ella se dejó caer contra él, agotada, mientras la nieve entraba flotando por el techo destrozado de la bodega. Adrián se volteó lentamente para mirar a cada miembro leal de su organización, todavía reunidos por todo el puerto. Su voz sonó calmada, pero se escuchó con claridad en toda la mañana congelada. A partir de hoy, dijo, sosteniendo a Hannah con firmeza a su lado, cualquiera que la insulte a ella, insulta a la familia Valentí. Nadie respondió, porque no hacía falta ninguna respuesta. Cada hombre presente entendió que esa declaración significaba mucho más que gratitud. A los ojos de Adrián Valentí, la mujer que nadie había elegido acababa de convertirse en alguien que todo su imperio protegería. Un año completo después, el invierno regresó a Nueva York, cubriendo los techos de la ciudad con nieve fresca, mientras el Hudson reflejaba la luz pálida de la mañana en lugar de la oscuridad que alguna vez rodeó el apellido Valentí. Mucho había cambiado desde la noche del rescate en el puerto. La traición de Marcus Bellini había destrozado la última ilusión de que el poder, por sí solo, podía proteger a una familia, y Adrián Valentí había pasado los meses siguientes reconstruyendo tanto su imperio como a sí mismo. Una por una, las empresas relacionadas con la violencia desaparecieron detrás de compañías legítimas que expandieron la red de logística, modernizaron las terminales de embarque, invirtieron en transporte comercial y desarrollaron rutas de comercio internacional totalmente legales. Los casinos operaban ahora bajo licencias transparentes, las antiguas bodegas se convirtieron en centros de distribución, y miles de empleados ganaban ahora un sustento honesto en empresas que ya no dependían del miedo. Los periódicos que alguna vez describieron a Adrián como el jefe de la mafia más intocable de la ciudad fueron cambiando poco a poco esos titulares por historias sobre un empresario misterioso que invertía millones en vecindarios que otros inversionistas habían abandonado hacía tiempo. La gente todavía bajaba la voz cada vez que mencionaba el apellido Valentí, pero el miedo que alguna vez lo había definido fue dando paso, lentamente, al respeto. Hannah Brooks se recuperó por completo de la herida de bala, aunque le quedó una cicatriz delgada en el hombro izquierdo, como un recordatorio silencioso de la decisión que había tomado aquella mañana nevada. Nunca intentó esconderla. En cambio, la aceptó como prueba de que el amor, a veces, exige valentía antes que certeza. Adrián había insistido en que ella podía quedarse en la mansión para siempre, pero Hannah, con suavidad, se negó a dejar que el duelo o la comodidad definieran el resto de su vida. Quería construir algo con sus propias manos otra vez. No porque necesitara independencia de Adrián, sino porque hornear siempre había sido el lenguaje con el que ella expresaba la esperanza. Con el apoyo financiero de Adrián, ofrecido solo como un préstamo privado que ella insistió en devolver, la panadería abandonada de Queens abrió sus puertas una vez más. Sobre las ventanas recién restauradas colgaba un nuevo letrero de madera, tallado con elegantes letras doradas: Panadería Little Luca. Hannah eligió el nombre sin preguntarle a Adrián primero, porque sabía exactamente quién le había dado la fuerza para empezar de nuevo. El pequeño niño que ella una vez había salvado, sin saberlo, la había rescatado a ella de convertirse en prisionera de su propio dolor. La panadería se convirtió rápidamente en algo distinto a cualquier otra en el vecindario. Una luz cálida se derramaba por las ventanas del frente cada mañana, antes del amanecer, y el aroma a mantequilla, canela y pan recién horneado flotaba por las banquetas cubiertas de nieve mucho antes de que llegaran los clientes. Hannah saludaba personalmente a cada persona que entraba, recordando nombres, pasteles favoritos e incluso cumpleaños, con la misma bondad tranquila que alguna vez había transformado el ambiente frío dentro de la mansión Valentí. Las madres se reunían ahí con frecuencia después de llevar a sus hijos a la escuela. Las parejas de ancianos se quedaban tomando café en lugar de apurarse a casa, y los trabajadores de construcción pasaban antes de empezar sus turnos, simplemente porque Hannah insistía en que todos merecían un desayuno caliente. Sobre la caja registradora colgaba una pequeña fotografía enmarcada de un bebé dormido, envuelto en una manta azul. Ninguna leyenda explicaba su significado. Quienes ya conocían la historia nunca necesitaron una. Cada mañana, exactamente a las 8, una limusina negra y familiar se detenía frente a la panadería. Adrián nunca mandaba a sus choferes a entrar con Luca. En cambio, estacionaba el auto, bajaba a la banqueta y él mismo cargaba a su hijo hasta la puerta principal.
Luca ya era un niño de 1 año, lleno de vida, con el cabello negro y espeso, los ojos grises brillantes heredados de Isabella, y una sonrisa curiosa que parecía borrar cualquier rastro de la soledad que había rodeado sus primeros días. En el momento en que Adrián abría la puerta de la panadería, Luca estiraba los 2 brazos hacia Hannah antes de que su padre siquiera pudiera hablar. Sus piernitas pataleaban con impaciencia hasta que Adrián lo bajaba al piso, y el pequeño caminaba tambaleándose lo más rápido que podía sobre las tablas de madera, directo hacia el abrazo que lo esperaba. Ella nunca fomentaba esa costumbre ni lo llamaba hacia sí misma. Simplemente abría los brazos, y de alguna manera él siempre sabía exactamente hacia dónde quería ir. Adrián era testigo de la misma escena cada mañana, sin falta, y se daba cuenta de que el amor elegido libremente siempre llevaba más peso que la lealtad exigida por miedo. Una tarde nevada, Adrián invitó a Hannah a la inauguración pública de la Fundación Valentí para Madres Solteras, una organización benéfica creada en memoria de Isabella, para brindar vivienda de emergencia, apoyo para el cuidado de los hijos, asesoría en lactancia, atención médica, colocación laboral y asesoría financiera para mujeres que enfrentaban el mismo tipo de desesperación que Hannah misma había vivido alguna vez. La ceremonia se llevó a cabo dentro de una hermosa biblioteca histórica restaurada, con vista a Bryant Park, donde cámaras de televisión, periodistas, líderes cívicos, empresarios y cientos de invitados llenaban el gran salón. Entre ellos estaba la alcaldesa Eleanor Hayes, una mujer distinguida de 60 y tantos años, con el cabello plateado recogido elegantemente detrás de la cabeza, ojos azules firmes, y la reputación de poner soluciones prácticas por encima del teatro político. Aunque ella y Adrián habían pasado años negociando temas difíciles relacionados con sus negocios, reconocía abiertamente que la fundación representaba una de las inversiones privadas más importantes hechas, jamás en favor de las madres en dificultades de toda Nueva York. Nadie entre los presentes esperaba que el evento se convirtiera en algo mucho más personal. Después de terminar sus palabras formales sobre oportunidad, responsabilidad y reconstrucción de vidas, Adrián se alejó inesperadamente del podio en lugar de volver a su asiento. El salón fue quedando en silencio poco a poco mientras él caminaba directo hacia Hannah, que estaba de pie cerca del frente, con Luca en brazos. Los periodistas, por instinto, levantaron sus cámaras, pensando que venía otro anuncio. Pero Adrián ignoró cada lente que apuntaba hacia él. Se detuvo solo cuando quedó frente a Hannah. Por un breve instante, el poderoso empresario que había dirigido a miles de empleados y que alguna vez había controlado el bajo mundo criminal de la ciudad, pareció buscar las palabras con mucho más cuidado del que había usado jamás en negociaciones que valían millones de dólares. Entonces, delante de todo el público, Adrián se arrodilló lentamente sobre una rodilla. Curiosamente, no metió la mano al bolsillo en busca de un anillo. En cambio, miró primero a Luca, y después a los ojos llenos de lágrimas de Hannah. Su voz se mantuvo firme, aunque todos los presentes pudieron escuchar la emoción debajo de cada palabra. El día que salvaste a Luca, dijo en voz baja, también me salvaste a mí. Hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara suavemente sobre el salón antes de continuar. Nunca reemplazaste a su madre. Nadie podría hacerlo jamás. Isabella siempre va a ser parte de su vida, y yo me voy a asegurar de que él crezca sabiendo quién fue la mujer extraordinaria que le dio la vida. Adrián tragó saliva antes de seguir hablando, con la honestidad de su expresión reemplazando cualquier rastro del temido jefe de la mafia que la ciudad alguna vez conoció. Pero tú te convertiste en la madre que él eligió. En ese preciso momento, como si el pequeño de alguna manera entendiera cada palabra, Luca se volteó hacia Hannah y estiró una manita para tocarle la mejilla. Después, con una voz suave e insegura, todavía aprendiendo el lenguaje del mundo, sonrió y susurró, «Mamá». Esa sola palabra recorrió el salón silencioso con más fuerza que cualquier aplauso. Hannah se cubrió la boca mientras las lágrimas le corrían libremente por el rostro. Durante tanto tiempo había creído que la maternidad había terminado para siempre junto a una cama de hospital, donde Grace solo alcanzó a respirar durante un día. Nunca esperó que la vida le ofreciera otro camino, ni había intentado jamás reclamar uno que no le pertenecía. Sin embargo, ese pequeño niño, sin más que la certeza inocente de su propio corazón, acababa de responder una pregunta que ella nunca se había atrevido a hacer. Adrián por fin metió la mano al bolsillo y sacó un anillo de diamante sencillo, deslizándolo con suavidad en el dedo tembloroso de Hannah, mientras ella asentía entre lágrimas.
El salón estalló en un aplauso tan estruendoso que pareció sacudir los candelabros del techo. Los invitados se pusieron de pie uno tras otro, hasta que cada persona presente terminó aplaudiendo de pie, incluyendo a los periodistas, que olvidaron por completo mantenerse imparciales. La alcaldesa Hayes se secó discretamente una lágrima del rincón del ojo antes de sumarse a la ovación. Mientras tanto, el doctor Bennett, Teresa, Marco, Emilio, Víctor y decenas de rostros conocidos de la casa Valentí sonreían con la satisfacción tranquila de quienes habían presenciado una sanación imposible desarrollarse a lo largo de todo un año. Ninguna victoria sobre rivales, ningún triunfo de negocios, ninguna demostración de poder había logrado jamás para Adrián el tipo de respeto que llenaba ese salón en ese momento. Se había ganado, en cambio, con compasión, con sacrificio, y con el valor de una mujer que alguna vez creyó que ya no le quedaba nada por dar. Mientras la noche caía sobre Nueva York, la celebración llegó a su fin. Adrián cargaba a Luca mientras Hannah caminaba a su lado, con la mano descansando de manera natural entre las de él, mientras subían a la limusina que los esperaba. La nieve caía suavemente entre las luces brillantes de la ciudad, mientras el auto avanzaba despacio por calles conocidas que alguna vez habían representado poder, miedo y aislamiento. La gente en las banquetas miraba pasar la limusina con curiosidad, sin saber jamás que estaban viendo mucho más que el auto de un empresario poderoso. Adentro dormía un niño pequeño entre las dos personas que más amaba, una mujer que había redescubierto la maternidad a través de la compasión más pura, y un hombre que finalmente había aprendido que el mayor imperio que jamás construiría no se medía en riqueza ni en poder, sino en la familia que lo esperaba cada vez que llegaba a casa. A veces, los milagros más grandes de Dios no llegan con truenos ni luces cegadoras. A veces llegan envueltos en dolor, escondidos dentro de las personas que el mundo ha pasado por alto. Hannah creyó que lo había perdido todo cuando perdió a su hija. Y sin embargo, Dios todavía tenía un propósito para el amor que le quedaba en el corazón. Adrián creía que el poder podía proteger a las personas que amaba, hasta que Dios le mostró que la verdadera fortaleza se encuentra en la compasión, la humildad y la familia. Luca no eligió a la persona más rica, ni a la más fuerte, ni a la más poderosa. Simplemente eligió el corazón que lo amó sin condiciones. Quizás alguien que está viendo esta historia hoy carga un dolor que nadie más puede ver. Tal vez has perdido a alguien, te han traicionado, o te has convencido de que tus mejores días ya quedaron atrás. Pero recuerda esto, Dios nunca desperdicia nuestras lágrimas. Él puede transformar nuestras heridas más profundas en el milagro de otra persona, tal como convirtió el dolor de Hannah en un nuevo comienzo para un niño inocente y un padre destrozado. Confía en sus tiempos, aunque no puedas entender su plan, porque su propósito siempre es más grande que nuestro dolor. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo, o comparte un momento en el que Dios haya convertido una de tus temporadas más difíciles en una bendición inesperada. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte al canal, y compartir esta historia con alguien que hoy pueda necesitar un poco de esperanza. Que Dios te bendiga, proteja a tu familia, fortalezca tu fe, y llene tu hogar de su paz, su amor y su gracia infinita. Gracias por ver este vídeo, y nos vemos en la próxima historia.